tales como el entrenamiento musculorrespiratorios, las intervenciones que reducen el estrés, como nos enseñó el video del doctor. Pues hay muchísimos estímulos en unidad de cuidados intensivos que hacen que igual nuestro paciente sea muy fácil ir a la ansiedad y a la depresión al egresar. Entonces, haciendo estas intervenciones en unidad de cuidados intensivos, hacemos que su calidad de vida al egresar igual sea mejor. Y la otra es siempre que hagamos una evaluación de la deglución, sobre todo nuestros pacientes que tuvieron un tubo orotraqueal. Aquí, este es un poquito al final de cómo trabajo yo en el área donde estoy. Aquí ya no es pues por interconsulta, sí formamos un grupo multidisciplinario en el cual pasamos rondas o visitas con los intensivistas y yo como rehabilitadora decido qué pacientes puedo iniciar la movilización sin la interconsulta como tal del médico intensivista. Entonces ya hacemos como esa interacción directa y eso nos permite que podamos a todos los pacientes de ese hospital iniciar la movilización temprana entre 24 y 48 horas según cuál sea el diagnóstico, por supuesto, del paciente. Entonces, entre algunas de las modalidades que utilizamos es que tenemos la capacidad de tener en ese hospital este dispositivo que pues es como un ciclorrómetro que podemos adaptarlo a la cama. En este caso se aplica una vez al día y pues prescribimos tanto la modalidad que queremos trabajar con el paciente, la región anatómica, si miembros superiores o miembros inferiores, a qué velocidad y su frecuencia cardíaca objetivo, según cuál sea la patología, el BOR, el tiempo y los signos para dejar de trabajar con el paciente. Esta es una de las modalidades, junto por supuesto con el resto de una terapia física convencional que recibe 2 veces al día, de lunes a viernes. ¿Qué resultados hemos obtenido? Esto principalmente los empezamos a obtener cuando estábamos pues, en plena pandemia y tuvimos que hacer toda la parte de tratamientos con pacientes con COVID. Y lo que podíamos obtener es un destete temprano de ventilación mecánica, reducción del requerimiento de oxígeno, reducción de la estancia hospitalaria, una menor incidencia de debilidad adquirida en unidad de cuidados intensivos, que anualmente les puedo decir que actualmente es 2 al año, una baja incidencia de que tengamos una polineuropatía o una miopatía de UCI, un seguimiento del paciente que les damos el egreso a casa. Hacemos también la parte de paliativos con nuestros pacientes que definitivamente pues tienen daño neurológico adquirido y pues no vamos a tener ningún cambio. Y toda la parte de reconocimiento cardiopulmonar de unidad de cuidados intensivos. Eso permite que pues tengamos una rehabilitación más temprana y al egresar pues más fácil de reintegrar a sus actividades laborales. Y para modo de conclusión, les dejo que el inicio de la rehabilitación temprana reduce las complicaciones, secuelas por la estancia en UCI y patologías de base, y la movilización temprana es segura en todo el paciente, siempre y cuando pues vigilemos hemodinámicamente a nuestro paciente. El tratamiento del paciente debe realizarse siempre de forma multidisciplinaria, de manera individualizada, y el contar con una rehabilitación temprana reduce el uso de recursos en hospitales invertidos principalmente en las complicaciones y o en esas reingresos de nuestros pacientes que regularmente pues, son por politraumas, por eventos cerebrovasculares, porque pues, también tienen lesiones medulares que tienen que volver porque no dimos ese abordaje temprano que puede hacer que reduzcamos las complicaciones. Y pues les dejo con una foto de el lago de Guatemala, por quienes quieran visitarnos, bienvenidos. Muchas gracias, doctora Carrera, por ayudarnos a coordinar esta sala y, bueno, por su amable ponencia. Le entrego su presente por parte de la coordinación. Vamos a tener que saltarnos un poquito las preguntas. Vamos a continuar con la mesa redonda y tenemos tiempo para preguntas después de la mesa redonda. Entonces, bueno, les voy a presentar a los integrantes de nuestra mesa redonda de situaciones clínicas frecuentes en rehabilitación del adulto mayor. Y bueno, tiene como nombre la importancia de las intervenciones de rehabilitación en la prevención de la discapacidad en la persona mayor. Y bueno, en esta mesa redonda nos va a acompañar la doctora Blanca Luz Jiménez Herrera. Ella es médica cirujana por la UNAM,
Es especialista en medicina de rehabilitación, cuenta con el curso de posgrado de alta especialidad en rehabilitación geriátrica, está certificada como especialista en medicina de rehabilitación por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación y actualmente es jefe de servicio de rehabilitación geriátrica en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es profesor adjunto al curso de posgrado de alta especialidad en rehabilitación geriátrica. Ella es profesora adjunto a la especialidad de medicina de rehabilitación de la UNAM, postulante en la maestría de gerontología social y profesor en la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Nos va a acompañar también la doctora Celina Alicia Centeno Martínez de rehabilitación cardíaca. Ella es médico especialista en medicina de rehabilitación con posgrado de rehabilitación cardíaca y en fisiología clínica del ejercicio por la UNAM. Está certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Física y Rehabilitación. Es miembro de la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación. Actualmente labora en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Centro del IMSS. Y de rehabilitación pulmonar nos acompaña nuevamente el doctor Juan Carlos García Hernández. Él es médico cirujano por la UNAM, especialista en medicina de rehabilitación, cuenta con el posgrado de alta especialidad en rehabilitación por la UNAM, rehabilitación pulmonar por la UNAM. Es titular del Departamento de Rehabilitación Pulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, profesor asociado de la Residencia Médica de la especialidad de rehabilitación, profesor de posgrado de alta especialidad en rehabilitación pulmonar en la UNAM, presidente y fundador de nuestro Colegio Médico Mexicano de Rehabilitación Pulmonar y vocal del Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación. Empezamos con la doctora Jiménez. Muy buenas tardes. ¿Les parece que los que permanecemos en sala ponemos de pie 30 segundos? Un poquito. Muchas gracias al comité organizador. Es un placer estar aquí con ustedes, pues platicando un poquito, teniendo una charla entre colegas, comentando las experiencias, y enriqueciéndonos en nuestro día a día. Les agradezco mucho su permanencia, sé que ya es un poquito, han tenido el día académico intenso, pero bueno, así es cuando queremos aprender. Muchas gracias, tomamos asiento. Bueno, la rehabilitación geriátrica ha surgido como una necesidad ante la situación de la forma en que está creciendo la población, y a través del tiempo hemos ido entendiendo las necesidades particulares de esa población. Realmente es una población, yo les hago el símil entre ver neonatos y lactantes mayores, y así es el adulto mayor. El adulto mayor es como el neonato. Los neonatos tienen inmadurez y los adultos mayores tienen posmadurez, pero ambos tienen características muy especiales y que por lo tanto pues nos lleva a verlo de esta forma particular, atenderlo de una forma integral, y nadie como nosotros en nuestra bella especialidad de, en algunos lugares, medicina de rehabilitación o fisiatría, donde vemos al individuo como un ser integral. No vemos una rodilla, una cadera, no vemos una lesión medular, vemos a un individuo con muchos problemas. Entonces, el envejecimiento, pues es un proceso biológico inherente a todos los seres vivos, no es contagioso, todos ya traemos esa situación y es un logro y un éxito. Si estamos considerando que solo el 1% de los que nacen en una generación sobrevive hasta los 90 o 100 años, pues son unos triunfadores. Entonces, cuando decimos que el envejecimiento es un problema, yo les digo que el envejecimiento es un reto para los sistemas de salud, que somos los que nos tenemos que preparar en darles una atención con calidad que ya se ganaron, ya que gracias a ellos somos lo que somos y estamos donde estamos.
Entonces, eso de la medicina antienvejecimiento, sinceramente y con todo respeto para el que cree en él, a mí me da mucha risa, porque es como si nos fuéramos a vacunar para no envejecer. La vacuna antienvejecimiento. Cuando yo digo, por Dios, ojalá llegue a la edad que llegan los pacientes de 100 años y en las condiciones en que nos llegan. Entonces, es un proceso inherente a cada individuo. Nadie envejecemos de la misma forma, ya que todo depende del entorno y de la situación genética de cada uno de nosotros. En nuestra Latinoamérica, el proceso de envejecimiento está creciendo de manera exponencial y mucho más rápido que en Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma hay organizaciones que apoyan muchos programas en nuestros países y eso en cierta forma mejoran situaciones de salud. Y eso está haciendo que las personas estén envejeciendo un poco más porque se les está dando un poco más de atención. Sin embargo, hay 500 teorías de envejecimiento, que si los radicales libres, que si el telómero, que si 20,000 cosas. No hay una sola que justifique por qué algunos viven 50 y otros 100. Y entonces, pues los números están muy claros, la forma en que estamos creciendo y cómo es que estamos creciendo en nuestro país. En México, el curso de alta especialidad en rehabilitación geriátrica tiene 22 años. Tengo el privilegio de ser fundadora del mismo y pues ya somos bastante egresados. Y realmente esto ha marcado la diferencia en los lugares donde se ha podido tener el área. Entonces, estamos teniendo, si nosotros podemos visualizar, que hay un incremento del 64% en una proyección para el 2030. O sea, ustedes imagínense el volumen de personas con necesidades multifactoriales, multidimensionales. No sé, desconozco el número de geriatras por cada país de los que ustedes representan. En nuestro país no alcanza y cada vez hay más. Hay pocos geriatras y pocos especialistas formados en particular para la atención del adulto mayor. Entonces, veamos cómo estamos teniendo estas proyecciones. Para el 2037 estamos pensando que la población mayor de 60 años va a ser por encima de los que tienen 15 años. Entonces, si nosotros pensamos eso, las necesidades de atención van a ser muy grandes. Y si no hacemos o tenemos acciones para que esta población llegue en una condición de funcionalidad, pues lo único que vamos a hacer es que gente que sea proveedora de servicios y no generadora de recursos. Entonces, no es lo mismo llegar caminando a los 80 años que en silla de ruedas. O no es lo mismo necesitar ayuda para mis actividades básicas de la vida diaria que poderlas realizar por mi cuenta. Entonces, los programas preventivos son sumamente importantes. Veamos la esperanza de vida. Si nosotros vemos la proyección donde el verde es de hombres y el color magenta o morado, como lo conozcamos, es de mujeres, vean ustedes cómo está haciendo el incremento a través de los años. Nuestra esperanza de vida en 1930 era de 35 años. A casi 100 años vamos a pensar que se va a duplicar o más. Y todos ellos con enfermedades crónico-degenerativas, con necesidades particulares y cuidado con esto, cada vez menos redes de apoyo. Nuestros abuelos tuvieron 8 hijos, nuestros padres 4, nuestros hijos 1 y nuestros nietos yo creo que ninguno. Entonces, finalmente son redes de apoyo. Y si no se tiene una red de apoyo familiar, pues la va a tener que desarrollar el gobierno. El paciente geriátrico es particular, igual que todos nuestros pacientes. Pero bueno, vamos a hablar en particular de ellos. A ellos generalmente los acompaña la vulnerabilidad, pero tienen un gran escudo, que es una reserva. Nuestro adulto mayor llega con la reserva cognitiva, reserva muscular, reserva ósea. Jóvenes empiecen a crear su reserva. No esperen a llegar a los 70 para empezar a entrar a los grupos de la tercera edad. ¿Por qué? Yo no voy a hacer músculo en los últimos 5 años de mi vida. Entonces,
esta vulnerabilidad se fortalece con la reserva cognitiva, la reserva fisiológica. Y esto es lo que les va a permitir enfrentar todas las agresiones a las que se va a enfrentar. Entonces, tenemos a nuestra persona mayor que tiene cambios degenerativos fisiológicos, pero que entra en un sistema de homeostasis, que cuando uno ve las radiografías de unos pulmones de 90 años y lo ve uno saturando al 95%, dice uno, ¿cómo lo logra? O luego le ve uno unas columnas todas colapsadas y frágiles y camina como si más nada. ¿Cómo logra esto? Porque hay un equilibrio, hay una homeostasis. Y en la población adulta mayor decimos, menos es más. Mientras menos le cambie su estatus, mientras menos le mueva su equilibrio, mientras menos lo sature de fármacos, mientras menos le cambie su dieta. Es que ahora justo tiene que comer salmón cuando toda la vida ha comido otras cosas. Entonces, menos es más. Después tenemos a nuestro adulto mayor con un problema, una patología, ¿no? Que casi todas van a tener, crónico-degenerativas. Pero sin embargo, está una reserva. Y entonces decimos, es un envejecimiento exitoso. Y uno diría, pero ¿cómo es exitoso? Tiene dislipidemias, diabetes, hipertensión. Pero todas están controladas. Y es tan funcional que hasta los nietos cuida, ¿no? Entonces, ese es un envejecimiento exitoso. Aquel donde hay una plenitud y una funcionalidad que le permite ser autosuficiente. Entonces, pues nuestros pacientes o nuestras personas mayores, pues obviamente tienen una alta prevalencia de enfermedades crónicas, de varias situaciones que lo van a llevar a esta y una multifactorialidad de los eventos, y esto nos va a llevar a que nuestro adulto mayor enferme con síndromes geriátricos. Es muy importante que en la población adulta mayor nos familiaricemos con ellos, ya que muchas veces es el origen de muchas otras patologías. Ejemplo, síndrome de polifarmacia. ¿Cuántos de nosotros damos más de 3 fármacos a nuestro paciente? Y la polifarmacia es de 3 o más, ¿no? Pero los tenemos con analgésicos todo el tiempo, cuando lo que podemos hacer es cambiar el estilo de vida y reducir lo que le produce el dolor a la inflamación y no estar todo el tiempo con el AINE. O nosotros que somos expertos en medicina física, aplicar cualquiera de estos sistemas. Síndrome de fragilidad, síndrome de sarcopenia, porque ellos se enferman de esta forma. Entonces, nosotros lo que pretendemos es mantener una capacidad funcional, donde tenemos que considerar el medio externo, donde lo va a mantener en un estado óptimo. Pero también debemos de tomar en cuenta su capacidad intrínseca. Y esta capacidad intrínseca es la que él ha desarrollado de forma intencional o accidental, porque generalmente muchos de nuestros adultos pues empiezan a trabajar a los 5 o 10 años, algunos en las zonas rurales, en el campo. Entonces decimos, pues tienen una reserva funcional accidental, porque esa es su circunstancia, pero que le fue útil. Y entonces, dentro de este marco de las situaciones intrínsecas, pues vamos a tener las características personales del individuo, que es nuestra genética. Los que todavía tengan por ahí abuelos de 100 años, prepárense para ser longevos, porque la genética trabaja. Nuestra herencia inherente a nosotros, pero algo muy importante que es todos los aspectos extrínsecos. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos o modificamos estilos de vida, seguramente vamos a poder modificar la forma en que enfermamos. ¿Qué pretendemos nosotros con nuestras intervenciones? No alcanza con una mayor supervivencia, porque todo el mundo nos habla del envejecimiento, porque ya ahora vivimos a los 70, a los 75, a los 78. ¿Cómo vivimos? ¿Cuál es esa capacidad funcional? ¿Cuál es esa calidad de vida inherente al individuo? Porque de repente hablamos, hay que mejorar la calidad de vida. Y yo les digo, ¿a quién?
Si yo voy y le pongo una cama con un box spring muy cómoda en la costa que tienen temperaturas de 40 grados, pues lo más seguro que no le va a mejorar la calidad de vida. Él ha vivido toda la vida y dormido en hamacas. Entonces, la calidad de vida es inherente al individuo. Yo no puedo desear algo si nunca lo he tenido. Yo no puedo decir que si en una zona no tienen computadoras, tienen mala calidad de vida si no las necesitan en lo más mínimo. La calidad de vida es inherente a cada persona. Por lo tanto, no podemos generalizar y decir, le voy a mejorar la calidad de vida a quién y cómo. Entonces, una mayor supervivencia no siempre nos habla de una mejor calidad. Tendríamos que sumarla y entender si esta mayor supervivencia también nos está dando una mayor carga de enfermedad. Y justo a esto nos va a estar provocando capacidades disminuidas. Entonces decimos, está discapacitado. No, es una persona con una discapacidad, una capacidad disminuida, una capacidad alterada. Y el rehabilitador va a habilitar esa capacidad que está alterada, la va a rehabilitar. Algo que dejó de funcionar, lo vamos a hacer que vuelva a funcionar. Simple, no es tan complejo esto. Entonces la longevidad está creciendo, pero no está siendo saludable, porque no la estamos manejando de esta forma. Y entonces va a transcurrir esos 40, 80, 30 años más con dependencia. Dependencia a un sistema de salud, dependencia a la familia o dependencia a un instrumento, a un ventilador, a una silla de ruedas, a un andador. Entonces vamos a crear una dependencia, porque bueno, la dependencia no necesariamente es a un individuo, ¿estamos de acuerdo? Yo puedo tener una discapacidad visual que resuelvo con mis anteojos y se acabó la situación, no hay problema. Nuestra población mayor pues es portadora de multimorbilidad y esta por supuesto aumenta con la edad. Hay factores de riesgo responsables en la carga global de la enfermedad, sí, sin duda el entorno en el que se desempeñan y el estilo de vida. A mí me está tocando ver personas de 80 años sin enfermedades crónico-degenerativas. Y a mis compañeros de medicina interna, una gran población de 50 años con hipertensión, diabetes, obesidad y muchas patologías. Entonces, pues veamos la clase de adultos mayores que seremos en 30, 20, 40 años, según toda la población que tengamos aquí. Entonces, si nosotros sumamos el conocimiento médico más un mejor nivel de vida, pues obviamente vamos a reducir la mortalidad y vamos a aumentar la longevidad, pero en unas mejores condiciones. Y esto pues va a evitar las principales complicaciones que va a tener un adulto mayor. ¿Qué caracteriza a un adulto mayor? Bueno, pues hay una alta prevalencia de patologías, todas ellas con repercusión negativa. Todo el mundo diría, bueno, pero es que al enfermar a todo nos va a repercutir de forma negativa. Pero no es lo mismo enfermar, descansar 5 días y regresar a trabajar, que enfermar, descansar 5 días y ya no poder regresar a ser autosuficiente o independiente. Finalmente, esto va a repercutir de forma negativa. Y la forma en que enfermamos es que un síndrome nos lleva al otro, y esto nos hace que haya una multifactoriedad de eventos. Dentro de los síndromes más frecuentes tenemos estos, y ustedes podrían decirme, ¿pero por qué incontinencia es un síndrome? Porque muchas veces la incontinencia en nuestro adulto mayor lo va a llevar a una deprivación sensorial, porque lo va a llevar al aislamiento. Es que los abuelos huelen mal y entonces se aleja. Y si se aleja ya no hay estimulación, ya no hay convivencia y entonces al rato exacerbamos el deterioro cognitivo. O tiene cuadros de infección no controlados y al rato nos va a hacer un delirium por una infección no identificada. Aguántenme un poquito, ya sé que tienen hambre, pero no se me vayan. Y entonces, pues esto nos va a llevar a un abatimiento funcional crónico, ¿sí? Que nos va a llevar que sus enfermedades se resolverán en más tiempo y no siempre debemos de atribuirlos a la edad. Porque nosotros somos es que enferma porque está viejito, ya no duerme porque está viejito, ya no come porque está viejito, le duele porque, y todo es porque está viejito.
Nada más que por eso nos dicen, ¿y por qué me duele la rodilla derecha y no la izquierda si las dos tienen la misma edad? ¿Verdad? Entonces ya no es porque sea viejito. Entonces tenemos que quitar ese prejuicio de decir que es por edad. Quitarnos el prejuicio del viejismo y del edadismo, que a veces nos llega a no tener los diagnósticos precisos. La familia, aunque es una red de apoyo necesaria, a veces se convierte en un obstáculo. Es que ya no salgas porque te vas a perder. Es que no te muevas porque te vas a caer. Es que te tardas mucho en bañarte, yo te baño. Es que te tardas mucho en vestirte, yo te visto. Y al rato les digo que tienen discapacidad o limitación funcional por obstáculo de familiar. Entonces ya no cuidan al paciente, sino los que se cuidan son ellos. Y entonces, una vez que nosotros determinemos e investiguemos todas esas características y esas limitaciones, pues ahora sí vamos a establecer un programa terapéutico. Y este siempre va a estar en relación a unos objetivos. Por eso es lo que le digo, que aquí no vamos a resolver una rodilla o una cadera, ¿sí? Porque es una rodilla que aparte tiene diabetes y es una rodilla que aparte tiene vértigo y entonces se cae y entonces se puede fracturar. Entonces no es solo una rodilla. Por eso es que en el adulto mayor no nos debemos de quedar con lo conocido. Y lo conocido es que es viejito, ¿no? Es para todos. Entonces, es que es por edad. La consulta geriátrica, 5 minutos, es por edad. Mándalo a analgésicos y se acabó. Pues no, porque acá abajo está todo el verdadero problema. Acá es donde está todo. ¿Por qué es que está enfermando y cómo está enfermando y por qué no todos los viejos se enferman de lo mismo ni de la misma forma? Entonces, aquí es donde nos toca, porque si no conocemos esto, las intervenciones que hagamos pues no van a ser eficientes. No vamos a lograr un apego terapéutico, porque si contextualizamos al adulto mayor, para empezar el hecho de que le toque una médica, ya crea conflicto, porque las mujeres debemos estar en casa. Y todos sus médicos vamos a ser más jóvenes que ellos. Entonces ya desde ahí, cuidado. Lograr el apego terapéutico en un adulto mayor es complicado, pero es lo importante, porque una vez que lo logramos, no hay quien lo mueva de ahí. Si no tenemos las precauciones adecuadas en la cascada de la discapacidad y la dependencia, pues entonces pues vamos a caer en lo que la mayoría, una dependencia, la institucionalización, que va a ser el premortem, porque generalmente el tiempo que dura una vez que nosotros lo metemos a una casa de reposo o un asilo, le acortamos el promedio de vida casi de años, ¿sí? Si iba a vivir 2 años más, termina viviendo 6 meses. Entonces, ¿qué tenemos que prevenir? Pues no caer en la cascada de la discapacidad, no incrementarla, reducir al más posible la dependencia, evitar la institucionalización y por favor dejemos una muerte fisiológica, no se las adelantemos. Dejemos de pensar que es un problema y bueno, pues ya que se muera, al fin que está viejito. Oye, pero es que ya se murió, ¿qué edad tenía? 80, ya era normal. Dice uno, gracias. Entonces la discapacidad, pues la vamos a encontrar en todo el entorno, por eso es que vemos individuos. Va a haber alteraciones físicas, emocionales, sociales, y todas estas al final se van a relacionar con una limitación de autocuidado. Lo que va a estar reducidas en sus actividades básicas de la vida diaria, ya sea básicos o instrumentales, y por supuesto la movilidad. Cuando uno pierde la movilidad, pierde algo muy importante. Pierde la libertad. Porque hasta para ir al baño me tienen que llevar. Y si no me llevan, ya ocurre un accidente. Y si ya ocurre un accidente, ya me regañaron, ya me pusieron pañal. Y bueno, 20,000 cosas. Entonces, no debemos permitir que se pierda la movilidad. Pero yo les digo, debe ser una movilidad segura. Y no debemos de tener miedo a ponerle auxiliares de la marcha. Aquí lo interesante no es ponérselos, sino convencerlos de que los usen, ¿no? Porque como dicen antes muertos que sencillos, ¿cómo crees? Pero, pues bueno, ahí está nuestra estrategia y somos unos expertos en relación médico-paciente. El adulto mayor nunca debemos decirle, hazlo porque lo digo yo, porque van a decir, sí, muchachita, ok, ten fe.
Con ellos hay que negociar. Oye, ¿qué te parece si lo usas un poco y pruebas? Oye, ¿qué te parece si lo usas un poquito en la calle, después un poco en casa y al rato aman el bastón y no lo sueltan? Con ellos es negociación. Jamás imposición, porque para ellos siempre vamos a ser sus chiquillos. Yo les digo a mis médicos en formación, cuidado con que se dejen decir mijita o mijito, porque en ese momento ya se invirtió el papel. Y entonces nuestro adulto mayor, que es nuestro paciente, nos da órdenes a nosotros. Entonces, cuidado con ellos, que no de gratis llegaron a los 90 años. Entonces, pues si las personas viven más tiempo, lo ideal es que vivan con más salud, que sean más longevos, que los años adicionales que ellos tengan sean exitosos para ellos, no para la sociedad ni para la familia, para ellos. Que ellos vivan con calidad, que se sientan plenos. Entonces, la rehabilitación geriátrica, nosotros la tomamos como el potencial rehabilitatorio. El potencial rehabilitatorio no es solamente las intervenciones que yo haga, sino lo que yo logre con ellas. Ejemplo, tengo un paciente amputado, todo el mundo diría que fácil, le doy su programa, su prótesis y ya está rehabilitado. Sí, pero te cuento que vive en un 5º piso, que no tiene quien lo lleve, que no tiene dinero, donde no les regalen las prótesis para comprarle y que aparte su diabetes está terrible. Tiene un mal potencial rehabilitatorio. Entonces, antes de rehabilitar la amputación, tenemos que mejorar el entorno, mejorar el potencial rehabilitatorio, porque si no, no vamos a tener ningún éxito. Entonces, nosotros debemos de evaluar las funciones a través de los aspectos multidimensionales, familia, pero también sociedad, e inclusive las acciones de gobierno, porque si mi gobierno no pone banquetas, pues jamás voy a poder usar una rampa con la banquetita con rampas donde yo pueda subir una persona con una discapacidad motora. Si no logramos que haya un transporte, pues jamás va a llegar a las instituciones de salud ese paciente. Entonces, las acciones deben ser multidimensionales para poder lograr un proceso de rehabilitación integral. Y entonces vamos a meter la rehabilitación funcional, que es un conjunto de procedimientos o actividades para, y aquí viene algo interesante, restaurar o preservar la capacidad funcional, que es nuestro objetivo plus. Yo les digo que es nuestra palabra. Yo trabajo todo el tiempo con geriatras, hacen una clinimetría increíble y yo les digo, ok, ya tienes las respuestas y ahora ¿qué haces? Ya le detectaste sarcopenia, ya le detectaste que no puede vestirse y ahora, pues no lo sabes, porque para eso son los equipos multidisciplinarios. Entonces él listo, trabaja junto a un rehabilitador y si es rehabilitador geriátrico mejor. Y entonces nosotros debemos de recuperar esas capacidades y prevenir complicaciones, porque todos sabemos que la discapacidad nos lleva a otras secuelas, y a otras, y a otras, y a otras, y nosotros nos quedamos en la primera. Pero si yo solo le iba a poner la prótesis y a rehabilitar la amputación, pues sí, ¿qué te pasa? Tiene una neuropatía, ya hizo una úlcera, ya no se mueve, ya tiene fragilidad, entonces ya tiene osteosarcopenia y se te va a fracturar. Y entonces lo que era una amputación, pues al rato va a terminar con una amputación más arriba porque pues ya nos fracturó el fémur. Entonces es muy importante que nosotros optimicemos las capacidades residuales y de esta forma podemos prevenir. Antes ponían la rehabilitación en la última parte de la historia natural de la enfermedad. Yo les digo, ahí no sirve. Sirve desde la prevención, la evolución y al final. Entonces, pues hay que recordárselos a nuestros colegas que no lo sepan. Dentro de la evaluación de rehabilitación geriátrica integral, pues ya decíamos que es multidimensional, que tenemos que optimizar los recursos, porque siempre nos dicen, oye, pero ¿cuándo empieza la rehabilitación? Yo le digo, yo rehabilito en cuanto tengo al paciente en mis manos. A todos les puedo hacer algo, aunque sea le alineo segmentos, aunque sea 1000 cosas. Yo no me puedo esperar a que mi médico colaborador o colega me diga, ya éntrale. No, bueno, gracias. No. Siempre hay algo por hacer.
Y eso es lo bonito de nuestra especialidad, ¿no? Que nosotros podemos intervenir en muchas cosas. Yo les digo, no hay una sola especialidad donde un rehabilitador no pueda trabajar. En todo estamos, para fortuna nuestra y desgracia de ellos. Yo les digo, a ver chicos, a los que no les guste la rehabilitación geriátrica, cuidado, porque el 90% de su consulta va a ser adulto mayor. ¿Por qué? Porque los adultos mayores no se quieren operar. Ellos quieren mejorar sin cirugías y sin cosas extrañas. Ustedes ofrézcanle esto y van a tener paciente de por vida en su consultorio. Entonces, hay que optimizar los recursos, hay que hacer las gestiones pertinentes y hay que llegar y abrir campos de trabajo. Y el diagnóstico es dinámico. Aquí no se va a decir, ya lo evalué hoy y esto es hasta que se muera. Las evaluaciones son dinámicas y las intervenciones también lo son. Dentro de la evaluación geriátrica integral, que yo la he sobrenombrado evaluación de rehabilitación geriátrica integral, porque no voy a seguir el modelo de los geriatras, porque al final mis objetivos son otros, no porque sean malas, son muy buenas, pero mis objetivos son otros. Por lo tanto, y yo se los digo, ¿qué creen? Que la rehabilitación nació antes que la geriatría. Entonces, los maestros de la funcionalidad somos los rehabilitadores. Ya voy rápido. Y bueno, entonces, se mueve bajo 4 parámetros. La valoración clínica, ¿sí? Porque yo les digo, los rehabilitadores somos médicos también, y sabemos auscultar corazón, pulmón y todo, porque de repente piensan que no lo somos. Entonces, hacemos nuestra valoración clínica y nuestra valoración funcional. Ya lo decía acertadamente el doctor. ¿Qué estoy buscando y qué voy a lograr? Objetivo por objetivo. Tenemos nuestras escalas frecuentes y las que vamos a adecuar a todo lo demás. La valoración mental, por favor, a todos nuestros pacientes hagamos pruebas de tamizaje de deterioro cognitivo, no se nos olvide, por favor, un mini mental para todos. La valoración mental que entra tanto deterioro cognitivo como trastornos del estado de ánimo. Y la valoración social, importantísimo ver las redes de apoyo, es muy necesario conocer las redes de apoyo. ¿Qué necesitamos para un envejecimiento saludable? No existe la fuente de la eterna juventud, ni las vacunas antienvejecimiento. Esto es sencillito. Un cambio en el estilo de vida o conservar lo que nos ha mantenido bien y cambiar lo que nos está dañando. Un cambio en nuestra forma de ver el envejecimiento. Hay que decirle adiós al edadismo y al viejismo. ¿Sí? Yo les digo, el prejuicio es hijito de la ignorancia. Entonces, quitémonos el prejuicio del edadismo y del viejismo. Yo sé que aquí nadie lo tiene, eso me queda muy claro, pero por favor hay que compartirlo. La creación de entornos adaptados para personas mayores. Dejemos de tenerlos encerrados en casa, en el tercer piso. Dejemos de traerlos de zonas rurales a estas grandes ciudades que los tienen encarcelados en las casas. La adecuación de los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores. ¿Cuántas unidades de medicina familiar u hospitales no tienen elevadores o no tienen cómo subir una silla de ruedas o un bastón o una andadera? O vemos en la sala de espera y todos los chicos jóvenes sentados y nuestros adultos mayores de pie. Entonces, hay que adaptar esos espacios. La creación de sistemas de atención a largo plazo. ¿Sí? Porque también tenemos que considerar a la medicina, a la tanatología, a la bioética, porque si tuvieron un nacimiento digno que todo el mundo celebró, también tienen derecho a tener una muerte digna y tener un espacio donde puedan tenerla y que no la muerte termine siendo un accidente. El envejecimiento saludable, llegar a él, pues nos va a permitir un mayor tiempo, pero con calidad. Y yo decía que la calidad es inherente al individuo. Entonces, tenemos que tratar de que nuestros sistemas de rehabilitación estén centradas en eso, y nosotros los rehabilitadores somos expertos en ello. Nosotros sabemos dar calidad en nuestra atención.
está muy bien la medicina física, el láser, ultrasonido, todas esas cosas tan bellas que también sabemos hacer, el electrodiagnóstico. Pero no se nos debe olvidar el humanismo, porque el médico que ha perdido el humanismo, creo que tiene que reconsiderar si estudió lo que deseaba. Muchas gracias, que tengan excelente día. Muy bien, vamos a dar continuidad a la parte de rehabilitación cardíaca, la prevención de la discapacidad en el adulto mayor. Hola, muy buenas tardes ya, ¿verdad? Sí, tardes a todos. Pues es un placer y un gusto estar compartiendo un foro tan importante como este. Vamos a apurarnos para que también se vea la parte. Y cuando me invitaron a dar este tema, siempre hay que contextualizar. El paciente cardiópata, el promedio en toda América Latina, más o menos, tiene una edad del diagnóstico de una cardiopatía, más o menos a los 60, 65 años en toda América Latina. Y cuando me dijeron que como prevención, pues sí, yo también les recuerdo que la mortalidad en este tipo de pacientes es 95% en el primer año, 80% en el segundo año, 65% a los 5 años más o menos, entonces pues ya no llegaron a ser geriátricos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito, que siempre lo que me gusta de esto es como que venimos aquí a actualizarnos. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que se ha suscitado. Generalmente, para prevenir un evento fatídico cardiovascular en todos los pacientes o en todas las personas, sabemos, ya está más que estudiado, que las repercusiones son principalmente por la presión arterial, alteraciones en la presión arterial, el sobrepeso, va de la mano de la obesidad, el tabaquismo y el colesterol total. Sin embargo, se han hecho estudios principalmente en Estados Unidos, Australia, Finlandia, con mediciones de factores de riesgo en adolescencias y que se han seguido hasta 5, 10 años, incluso 20 años, donde los principales objetivos a valorar han sido siempre las mujeres por este cambio hormonal que tenemos después de la menopausia. Entonces, en este estudio principalmente fueron mujeres las que se valoraron, 513, perdón, más de 1000 mujeres se trataron, se estudiaron, y en estos, la mayoría de estas mujeres tenían eventos cardiovasculares confirmados. ¿Cuáles fueron los predictores de estos eventos cardiovasculares? Nuevamente, vamos a dividirlos en factores que se pueden medir o se pueden valorar por un laboratorio, por una medición en sangre, y los que no se pueden medir por medio de un laboratorio, que sería como el tabaquismo principalmente. Dentro de las guías de la AJAS, desde los 2022, se hicieron unos highlights que son prácticamente lo que deberíamos de cuidar a través del tiempo para que una persona no tenga un evento cardiovascular. Hay condiciones clínicas y condiciones subclínicas, y todas estas constituyen herramientas o factores en las cuales podemos echar mano para que no pueda pasar algún evento cardiovascular. Características muy distintivas que en donde no podemos prácticamente evitar, que son las alteraciones a nivel ya molecular, como los telómeros, la herencia genética que tenemos, y algunos que sí podemos evitar o controlar, que son toda la parte del manejo de la dieta, del ejercicio, del control de peso, y ahora, desde el 2022, muy incluido la salud del sueño, que eso quizás se ha ahondado mucho en los últimos años con investigación y que, bueno, se sigue dando un parteaguas. Estos highlights se convirtieron en 8, antes eran 7, donde lo principal es comer mejor, ser más activo. Ojo, ser más activo ya no es dejar de ser sedentario, sino ser más activo. De lo que hago hoy, hacerlo más. Dejar de fumar, dormir suficiente, controlar el peso, controlar el colesterol, la presión arterial, y la diabetes, independientemente de la edad cronológica en la que hayan tenido un evento cardiovascular o no lo hayan tenido. ¿Qué quiere decir? También ya nos lo comentaban en charlas previas, un papel muy importante ha jugado la fuerza, y todo el tiempo nos hemos enfocado mucho en el entrenamiento aeróbico.
Hoy día está demostrado principalmente que si yo hago ejercicio, que si les enseño a hacer ejercicio de fuerza a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes, en el largo de la vida voy a tener una mejor resolución para justo la funcionalidad. Entonces, ¿me conviene entrenar fuerza? Claro que sí. Y una de las frases que más me ha gustado a lo largo de esto de llevar estudiando rehabilitación cardíaca es: si yo puedo expandir la capacidad de fuerza, significa empujar tu curva de fuerza en todas las etapas de la vida. Si bien lo mencionaba la doctora Jiménez hace un momento, voy a llegar a 100 años porque tuve abuelos de más de 100 años, ¿cómo quiero llegar a esos 100 años? ¿Pudiendo todavía caminar o sin caminar? Entonces, ojo aquí, lo que hagamos hoy de fuerza nos va a salvar más adelante. Esta es otra cohorte, es un estudio muy importante en donde nos decían, bueno, vamos a trabajar con 108 pacientes entre 25 y 75 años, una duración de seguimiento de 6.8 años, y este análisis reveló que cambio de patrones no lineales de los marcadores moleculares en el envejecimiento provocan una disregulación de la vía molecular y de la vía biológica. Es decir, ya se están poniendo a estudiar a nivel molecular, antes solo era a nivel celular. Hoy se están viendo que hay cambios desde los 44 años y en los 60 años. ¿Qué se afecta más en los 44 años? A partir de los 44 años. Metabolismo de enfermedades cardiovasculares. Por eso es que aquí empieza nuestro parteaguas para el control de riesgo cardiovascular. El control o el metabolismo de los lípidos y el metabolismo del alcohol. Ustedes no dejarán mentir y todos sabemos ese lema también muy franco que nos dice, no, es que antes no me pasaba esto. Pues bueno, justo es por el cambio en el metabolismo del alcohol. A los 60 años, ¿qué es lo que más se disregula? Pues la regulación autoinmune y el metabolismo de los carbohidratos. Por eso es que también en esta edad es donde deberíamos de tomar en cuenta algunas adecuaciones para el entrenamiento que le vamos a dejar a los pacientes. Esta infografía nos dice que a partir del 2023, pues existen varios estados de salud que ya todos conocemos que sí son reversibles gracias al ejercicio. Irreversibles al llegar a la edad en la que nos pueda dar un problema mayor, una estancia hospitalaria hasta la muerte. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy predestinada a tener una cirugía en algún momento, pero hice ejercicio, incluso eso me va a ayudar a que tenga una mejor desenlace de esa cirugía. Que si yo realizo de 15 a 20 minutos de ejercicio de fuerza, está comprobado también que voy a impactar en mi calidad de lípidos, colesterol, glucosa y en la composición corporal, que sabemos que a mayor masa muscular, pues obviamente también se traduce en mayor funcionalidad. Y que si yo también hago ejercicio de fuerza, pues puede impactar no nada más el ejercicio aeróbico a poder ser más distensible o más elástica mi arteria, mi endotelio, y que no haya tan fácilmente alteraciones del ritmo, que esto es bien importante. Todo lo bueno que se había relacionado con el beneficio cardiovascular del ejercicio se había justamente hecho hacia el ejercicio aeróbico. Hoy sabemos que si yo hago de 15 a 20 minutos de fuerza, también puedo entrenar o también puedo tener esa mejora en otros aspectos, no nada más en el cardiovascular. En este sentido, pues hoy día también las enfermedades que acuñen todo a la enfermedad mental, de estrés, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, pues bueno, en este último artículo del 2023 nos hablan que con solo 15 minutos de ejercicio de fuerza yo puedo revertir este tipo de enfermedades y también disminuir el riesgo cardiovascular. El entrenamiento regular va a ser la única contramedida terapéutica para superar todas las anormalidades biogenéticas. Les decía yo, hasta hoy se ha hecho poca investigación, pero durante los últimos 5 años ha tomado mucho auge la investigación acerca de la salud mitocondrial. Todo se había hecho antes a nivel biológico, celular, y ahora ya nos estamos metiendo más a la mitocondria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hice ejercicio y que tuve una salud o tuve un entrenamiento, llámese aeróbico, llámese de fuerza, voy a poder mitigar el cansancio en la biogénesis, las disfunciones mitocondriales
incluyendo el origen de las enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, hígado graso, entre otras. Les decía, tenemos una gran vía que está todavía en exposición y que está todavía en investigación acerca de las vías mitocondriales que está impactando el ejercicio de fuerza, y sabemos también que todas estas vías son mediadores o son iniciadores o productores de enzimas anabólicas y que nos sirven para suprimir o mitigar el desenlace final de una enfermedad cardiovascular. Entonces, el efecto del ejercicio cardiovascular, no nada más aeróbico, insisto, de fuerza, ya se ha demostrado en infinidad de documentos que pueden hacer incluso mejorar la calidad de vida después de un proceso patológico como es un infarto agudo al miocardio. Si nos vamos a la parte de la cognición, también nos mencionaba hace un momento la doctora, el paciente geriátrico no solo pierde fuerza, no solo pierde movilidad, pierde también un estado cognitivo mental lúcido. ¿Y esto de qué nos va a hablar? Para tener una salud mental, nos dice, va de la mano de la edad, sí, pero si yo no hice ejercicio físico, no tuve ese estímulo, muy probablemente después de haber dicho ya en muchas ocasiones que una de las principales causas de mortalidad en toda Latinoamérica pues son las cardiovasculares, en segundo lugar vienen las pulmonares, en tercer lugar vienen las relacionadas con el hígado, y nos predicen que para el 2035 o después del 2035, una de las que va a empezar a tomar ahí la batuta es el Alzheimer. Entonces, en estos pacientes tendrá también que valorarse la adición hacia mejora del riesgo cardiovascular con ejercicio de fuerza justo para mejorar la edad mental o la salud mental. Quisiera terminar mi charla diciéndoles, el ejercicio como tal, les decía yo, desde el 2023 sabemos que hay 8 esenciales, los highlights del AHA, que nos dicen para impactar en tu salud cardiovascular. No dejemos que hasta que ya haya tenido el evento, porque después del evento ya quedamos en un porcentaje muy alto de mortalidad, no dejemos que hasta en ese momento empecemos a hacer ejercicio de fuerza. Lo que hagan hoy, insisto, por su vida, les va a mejorar mucho la funcionalidad. ¿Qué puede hacer? Muy fácil, y me voy a unir al reto de las sentadillas. Les voy a pedir que a todos nos pongamos de pie solo un minuto y vamos a hacer un minuto de sentadillas. Ahí nada más en su sillita. Exactamente, doctora, como la prueba de levantarse y pararse. Solo un minuto, no necesita más cosas, no se van a infartar. Nadie afortunadamente se ha infartado por hacer esto pequeño. Y en serio, esto que pareciera juego, créanme, con lo que se lleven hoy, un minutito que hayan estado sentados en el aeropuerto, en el avión, les va a ser de mucha ayuda. Empezamos, 3, 2, 1, abajo, arriba, solo en su silla, nada más a la altura de la silla, abajo, arriba. Solo es un minuto, doctores, no les estoy pidiendo velocidad, no les estoy pidiendo un número de repeticiones. Vamos, si se puede, y aparte los voy a dejar bien frescos para la última charla del doctor. Vamos, 20 segundos, ¿cómo se sienten? Nada difícil para puro jovenazo de entre 20 y 30 aquí, ¿no? Falta poquito, vamos, sí se puede. Sí se puede. Solo es un minuto. Perfecto, doctora. Si me dijo que está bien desacondicionada, ¿qué va a hacer para que no tenga esto? Acondicionarse, ¿verdad? Excelente. 3, 2, 1. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy bien, vamos a pasar a la última intervención de esta mesa redonda acerca de las acciones de rehabilitación pulmonar para prevenir la discapacidad. Bueno, pues ya estamos súper cortos de tiempo. La finalidad de esto es una mesa redonda y pues vamos a continuar.
que nos acaba de poner la doctora Celina fue muy interesante. Me siento agitado. Muy bueno. ¿A quién le faltó el aire? ¿Quién trae un oxímetro a la mano? Y probablemente, ¿cuántos de nosotros aquí desaturamos? Probable muchos, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque de pronto nosotros empezamos a hacer la actividad y entre la actividad y el que nos estamos cansando, yo escuchaba risas. Y entonces, ¿qué modificamos? La respiración. Entonces, no nos concentramos, hicimos una actividad, desaturamos seguramente, y entonces todas las cascadas que se echan a andar se modificaron, ¿no? Ahora, justo mi tema, yo me dedico casi al 100% a atención de enfermedades respiratorias. Y entonces, obviamente les voy a hablar de problemas respiratorios. ¿Qué tan importante es para nosotros la respiración? Vital, así como el corazón. Desde que nacemos, ¿qué es lo que primero que hacemos? Suspiro involuntario. Y al morir, se acabó. Entonces, es una función que está toda nuestra vida. Es involuntaria, es automática, tiene cierto grado de voluntad, gracias a la corteza cerebral. Sin embargo, va a haber muchas situaciones que nos van a poner en desventaja la función respiratoria. Entre ellas, la posición, la forma en la que estamos ahorita sentados. Simplemente por mecánica, nuestra caja torácica y nuestra columna está alterada y eso va a modificar la mecánica ventilatoria. La raza, obviamente, muy importante. El peso, ahorita estamos viviendo una epidemia muy grande que es la obesidad. Y el efecto que tiene la obesidad sobre la mecánica respiratoria es inherente. La estatura y por último la edad, que es el punto del que estamos hablando aquí en estos minutos. ¿Qué pasa con la edad? Hemos estado escuchando a lo largo de las horas que es importante medir. Si no medimos, si no evaluamos, no vamos a saber frente a qué estamos. Ya hablamos acerca de cuestionarios, ya hablamos acerca de pruebas funcionales. En rehabilitación hacemos muchísimas, muy buenas todas, porque nos dan una estrategia muy importante para el diagnóstico. Pero ¿qué pasa con los pulmones? ¿Cuántos de ustedes han evaluado la función pulmonar? La función pulmonar actualmente se considera, o mejor dicho, la espirometría ya podría ser considerada como una prueba estándar, obligada para todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes se han hecho una espirometría? ¿Cuántos de ustedes saben cómo está su capacidad pulmonar? ¿Cuánto nos hemos medido la presión arterial? ¿Cuánto nos hemos medido la frecuencia cardíaca? ¿Cuánto nos hemos medido la saturación de oxígeno? Y entonces la capacidad pulmonar la estamos dejando al descubierto. Y esto es a nosotros mismos como seres humanos. Y con nuestros pacientes, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Lo estamos evaluando la parte respiratoria o no? Obviamente no me voy a meter en esto, simplemente recordatorio. Capacidades y volúmenes pulmonares, a los cuales todos los tenemos desde que nacemos, que obviamente al paso del tiempo va cambiando, como todo lo que han mencionado mis colegas antecesoras. Una imagen muy gráfica, del lado izquierdo suyo, una silueta de un pulmón sano y del lado derecho un pulmón envejecido. Creo que es muy gráfico, simplemente por tamaños de flechitas y el sombrero, capacidad vital y volumen residual. Unos cambios muy interesantes. Yo sé que de pronto las capacidades y volúmenes ya las olvidamos, las dejamos en las clases de la facultad. Pero ¿qué significa esto?
En una persona mayor, volumen residual incrementado. ¿Esto qué significa? ¿Qué dice volumen residual? La cantidad de aire que queda en sus pulmones después de una expiración. ¿Qué es lo que nos pasó ahorita con esta actividad que hicimos? Empezamos a acelerar nuestra respiración. ¿Y qué sucede con ese volumen residual en un pulmón joven y sano? Realmente no pasaría nada, seguiría siendo el mismo por la elasticidad que tenemos. Sin embargo, en una persona ya mayor, sana, ese volumen residual se está incrementando en una posición en la que están ahorita ustedes, en reposo. Simplemente se está quedando una cantidad de aire importante en ese pulmón, no se está vaciando. Cuando yo hago una actividad y acelero mi respiración, ¿qué creen que pase con ese volumen residual? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar por la forma de respirar. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿O qué significa que el volumen residual se incremente? Que el pulmón se está quedando atrapado de aire, se está quedando lleno de aire. Y es por eso que tenemos disnea. ¿Por qué? Porque el pulmón ya no puede meter más aire. Es como si un globo lo inflamos. Llega un momento en que el globo ya no se expande. Va a correr el riesgo que se rompa. Los pulmones afortunadamente no se rompen, pero sí van a desencadenar síntomas. Y sobre todo disnea. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le pasa a una persona mayor? Simplemente por el envejecimiento, y si le agregamos todos los demás puntos que conlleva el envejecimiento, pues ya son otras cosas. La vía funcional, pues no me voy a detener en ella, simplemente todo el recorrido que lleva a cabo la vía respiratoria. Siempre les digo a mis residentes y en mis charlas, cuántas enfermedades nosotros como fisiatras vemos en donde esté alterado alguno de los niveles de esa vía. Un montón. En el lado derecho, simplemente 3 imágenes gráficas. Unidades funcionales respiratorias. Un alveolo, un capilar y obviamente lo que significa esto, ¿no? Ventilación, perfusión. En el lado superior, un alveolito sano. Lleno de volumen de aire, bien oxigenado, bien perfundido, no pasa nada. Ventilación, perfusión, excelente. En el de abajo, algo está pasando en ese alveolo, que está ocupado, está lleno. ¿Qué puede ser? Inflamación, puede ser moco, puede ser un proceso infeccioso agudo. Y entonces, ¿qué está comprometiendo? La entrada de volumen oxigenado. Y entonces, hay buena perfusión, pero no hay oxígeno. Y en el último, hay buena oxigenación, buen volumen de aire oxigenado, pero la perfusión está deficiente. Las personas mayores, ¿en dónde se ubican? ¿Cuál de esos patrones creen que una persona mayor lo tiene simple y sencillamente por la edad? Cualquiera de los dos. ¿Sí? Fisiológicamente estamos produciendo moco. En la mañana les platicaba 150 mililitros al día de moco. Ahorita porque estoy hablando, porque hice una actividad física hace un momento, mi barrido mucociliar se aceleró y limpió el moco y probablemente el moco ya subió y se fue a vía digestiva y yo no me di cuenta. Una persona mayor, sedentaria, probablemente obesa, probablemente débil, muscular, enfermedades crónicas agregadas, ¿cómo va a estar su velocidad de barrido ciliar? ¿Cómo va a estar la producción de moco? El moco se está produciendo normal, pero se está quedando atrapado. Y entonces lo va a poner en el escenario número 1. Se está llenando de moco. ¿Y qué pasa si se llena de moco? Obviamente las bacterias, los virus llegan, se establecen, infecciones recurrentes. ¿Cuántos adultos mayores caen en neumonías recurrentes? ¿Cuántos pacientes hospitalizados, personas mayores, se complican por neumonías? El efecto, nuestros mecanismos naturales de defensa se comprometen también por la edad. ¿Cuál es el principal mecanismo de defensa que tenemos? Toser. Cuando una partícula ajena entra a mi vía aérea, de inmediato tosemos. ¿Qué pasa en una persona mayor? ¿La han visto toser?
le han pedido que tosa en su consulta? Yo se los pongo de ejemplo, pídanles que tosan en su consultorio. Por favor, tosa. De pronto el paciente hasta se ríe, dice, pero ¿por qué si no tengo ganas? Por favor, tosa. En cuanto lo hagan, escuchen, observen cómo está su mecanismo de tos. De entrada, si ahorita nosotros nos evaluáramos, estoy seguro que más del 80% no sabemos toser. Ahora, simplemente con una persona ya mayor, con todos los factores que les mencioné, seguramente su tos es muy mala. Y entonces, todos estos cambios fisiológicos se suman a que durante toda nuestra vida nadie nos corrige. Y obviamente ya no me voy a meter mucho de lleno en esto porque la doctora Celina lo dijo perfectamente, pero ¿cuántos de nuestros pacientes mayores los ponemos a hacer ejercicio? De entrada, el paciente viene con dolor articular, viene ya con un sedentarismo, viene con una enfermedad metabólica descompensada, un problema cardiovascular avanzado, sin control, y entonces decimos, si le voy a poner ese ejercicio, probablemente se me muera. Y obviamente esto es erróneo, lo dijo muy bien la doctora Celina. Tenemos que hacer una prescripción adecuada del ejercicio. Pero ahora, yo con mis pacientes, neumonías repetitivas, EPOC, neumopatías intersticiales, lo vimos ahora con COVID, que quedaron con fibrosis pulmonar. ¿Los voy a poner a hacer ejercicio? ¿Ustedes qué me dirían? Sí, obligado poner a hacer ejercicio. Pero obviamente tengo que analizar previamente cómo lo voy a hacer. Le tengo que administrar oxígeno para compensar lo que el pulmón ya no hace. Ya sea por el parénquima dañado, por vía aérea ocupada o por debilidad muscular. Y entonces tengo que establecer toda una serie de acciones que me faciliten mejorar el ejercicio y que sea sano, o mejor dicho, que sea seguro. Ya para terminar, todos conocemos muy bien esto, ¿no? El número de pasos recomendados al día para considerarnos sedentarios o no. Una persona mayor, ¿cuántos pasos dará en un día? Y entonces, obviamente, entre menos pasos, mayor riesgo de discapacidad, que es a lo que nos dedicamos todos nosotros. Y pues bueno, los beneficios del ejercicio son múltiples. Ya los mencionó la doctora Celina, todos los que de pronto nos gusta mucho la parte del ejercicio, en las últimas meses han incrementado la literatura de los efectos y beneficios del ejercicio, y justo lo que le decía la doctora Celina, el estudio de la mitocondria actualmente está siendo muy interesante, y es ahí a donde nosotros tenemos que meternos. El ejercicio va a favorecer a la función mitocondrial y por ende todos los mecanismos oxidativos van a mejorar, nuestro rendimiento será mejor. Entonces, con esto concluyo y pues con todo gusto escuchar dudas, preguntas. Ahora sí, rápido, 10 minutos para preguntas. Pronto. ¿Alguna pregunta para nuestros ponentes? La mesa redonda. Nos resolvieron ya la vida con estas ponencias, creo, ¿verdad? Que nos dejaron sin palabras, o es la hipoglucemia. Sí, solamente es un breve comentario. Hay que entender que no hay enfermedades, hay enfermos. Y como tal, hay que individualizar todos los tratamientos de tipo preventivo y curativo encaminados desde la niñez hasta el estado adulto mayor. ¿Y a qué voy con mi comentario? Hoy día se conocen más de 8,000 enfermedades monogénicas y que estamos pasando por lo que decían del problema mitocondrial, estamos pasando del nivel molecular al nivel genético. Quiere esto decir que necesariamente cuando estudiemos a un paciente desde la óptica de la rehabilitación, posiblemente tengamos
más adelante que hacer estudios genéticos per se a todos mis pacientes. Hay pruebas que hoy día se están haciendo y que son rápidas. Por ejemplo, la doctora Ana hablaba hace un momento en su presentación de la homocisteína. Y la homocisteína está comprobado que está relacionado con la cisteína y está relacionado a nivel genético con el acortamiento de los telómeros, y eso en automático hace que una persona envejezca más rápidamente que otra. Por ende, tenemos que la rehabilitación encaminarse también a los estudios científicos, sobre todo hoy tan de moda que está desde hace más de 10 años la epigenética. Y la epigenética tiene que ver con todo nuestro entorno y todo lo que está influyendo a que nosotros enfermemos de manera diferente en Perú, en México, en Guatemala, en Ecuador. ¿Por qué? Porque hay factores del entorno ambiental que están influyendo a que enfermemos de manera diferente. Entonces yo creo que la rehabilitación en este sentido, sobre todo en el adulto mayor, tenemos que estudiar por qué, como decía la doctora Jiménez, por qué uno vive y envejece a los 50, 60, 70 años y otro tiene hasta una calidad de vida muy adecuada a los 80, 90 años de edad. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser más multidisciplinarios, ver entornos multifactoriales, y en ese sentido pues, la genética está avanzando en una forma increíble en los últimos 10 años. Era el comentario que quería hacer. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Perfecto. Bueno, entonces damos por cerradas las actividades matutinas, vespertinas de este módulo. Muchas gracias.